En Radio Paz, en este programa Encuentro con Jesús, una vez más con ustedes, compartiendo con alegría todo el amor de Dios, toda la bendición de Dios para todos. Y por eso nos alegramos de llegar a tu casa a través de nuestro programa para compartir contigo. Estamos en la reflexión del domingo para todos los que se acaban de conectar o están llegando. Y transmitimos precisamente esta reflexión dando estos tips de cómo vivir este domingo, cómo voy a vivir mi domingo, este domingo que pues precisamente es un día en el que quiero que mi ser comprenda, que todo mi ser se abra y que yo pueda comprender lo que Dios quiere para mí, que yo pueda comprender lo que está pasando. Estamos en Cuaresma y muchas veces, a veces nos perdemos en la Cuaresma, nos perdemos porque llegamos a pensar que estamos entendiendo lo que está pasando y no lo entendemos. Entonces, por un lado, y esto es lo que nos pasa, estamos con una experiencia desencarnada. Y la experiencia es desencarnada porque, a ver, por un lado va como la cosa religiosa, ¿no? Entonces dicen, la cosa religiosa, la iglesia, esto, lo que dicen los curas, lo que dicen allá. Y otra, lo que me pasa a mí y lo que vivo todos los días en la calle, en esto, lo que escucho en la radio, las tensiones familiares y todo. Entonces son dos cosas. Entonces eso es una realidad desencarnada, una fe desencarnada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está pasando en mi vida religiosa, en el templo, en la oración, en el rosario, no lo estoy integrando a mi vida diaria, no lo estoy incorporando. Entonces, no, eso que estoy viviendo en el misterio no me está ayudando a vivir a plenitud lo que todos los días debo vivir como parte de mi reto, de mi vocación y de mi misión. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque debemos integrar las dos realidades. O sea, debemos aprender a integrar las dos realidades y aprender a vivirlas a plenitud. Es decir, oro y me entrego a Dios y vivo mi vida sobrenatural, espiritualmente hablando, yendo a la Eucaristía, rezando, orando, teniendo toda esta dimensión mística de la plegaria, de la oración. Lo hago para responder al mundo que me confronta, a la realidad, para aprender a hablarle a mis hijos, para aprender a ser alguien en la sociedad, para aprender a amar al prójimo, para aprender a comprender a los demás, para aprender a tener un hogar feliz. Para esto, o sea, todo esto me ayuda precisamente, y a mí me encanta cuando la gente se reúne conmigo para hacer confesión o dirección espiritual o una charla y me dicen expresiones tan bonitas como he aprendido tanto, Padre, he aprendido tanto, el Señor me ha dado tanto, he crecido, Padre, tanto. Esas palabras me parecen muy bonitas porque yo amo el proceso, me parece que el proceso es maravilloso. Y yo he visto muchos procesos de gente, por ejemplo, que ha llegado absolutamente infeliz, absolutamente desfigurada por el dolor, desfigurada por la tristeza, desfigurada por la confusión, por esas realidades tan duras que nos golpean, a veces tan fuertes, y comenzar un proceso, ¿no? Vamos a sanar, vamos a ir cosa por cosa, vamos a ir perdonando, vamos a ir aliviando, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir iluminando la realidad, vamos a ir dándole y comenzamos a caminar. Y a mí me parece impresionante cuando en un proceso, no muy largo, llega un día la persona y dice, yo no tengo como qué decirle, Padre, ya no tengo de qué hablar, estoy tan bien, estoy tan en paz, que ya no tengo de qué, estoy tan feliz. Y ese proceso, esa victoria de ese proceso, ese haberlo logrado, ese lograrlo, creo que es una manera fuerte, una manera maravillosa de ver florecer. Entonces, miren, todo lo que estamos viviendo lo estamos haciendo por un bien, por algo muy grande. Eso es lo que nos va a decir el Evangelio de este domingo. Juan 12, 26. Juan 12, 20, 33. Juan 12 del 20 al 33. A los que les gusta seguir la Biblia. Dice que, según el Evangelio de Juan, que entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Betsaida de Galilea, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ese es el deseo de mucha gente. Quisiera ver a Jesús, quisiera ver a Dios, quisiera ver la paz, quisiera ver el amor, quisiera ver la armonía, es que es eso, ¿no? Quisiera ver ese sueño hecho realidad, esa vida nueva. Ver a Jesús es ver la esperanza, ver a Jesús es ver la confianza, ver a Jesús es ver el amor, ver a Jesús es ver la armonía. Quisiéramos ver a Jesús. Ese es el sentimiento que el Espíritu Santo pone en ti, cuando el Espíritu Santo te lleva a querer ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés,
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo a veces me pongo a pensar en qué pensarían los apóstoles cuando Jesús les decía cosas como estas, ¿no? El Hijo del Hombre se ha glorificado. Y ellos, yo creo que pensaban: ay, en este momento Jesús va a entrar como rey, oh, va a acabar con los romanos, oh, va a mostrar su gloria, va a ser un milagro majestuoso, va a acabar con todo y se va a mostrar como el Hijo de Dios divino, resplandeciente. Ellos esperaban que eso pasara en ese momento y de esa manera. Y apoteósicamente, como las películas de Hollywood. Ellos también tenían esa mentalidad, créanme, también porque, claro, conocían las maravillas de Dios con su pueblo, con Moisés, y si el Hijo de Dios estaba, pues, ¿cómo más milagros más grandes no iba a hacer? Más que abrir el mar en dos, más que tumbar todas las murallas de Jericó con un solo gesto de su ser, o acabar con toda la humanidad con un diluvio, o lo que sea. Entonces, esas proezas, esa mentalidad sí estaba también en el Hollywood mental de los apóstoles, que pensaban esas maravillas, cómo se iba a manifestar Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá fruto. Y entonces ellos entraban y se confundían. ¿Cómo es eso? A ver, dice que va a ser glorificado, pero el grano de trigo que cae en tierra muere. ¿Cómo se entienden las dos cosas? ¿A qué se refiere con eso de que ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere? Y que da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Algo que tal vez muchas veces yo no entiendo. Es que debo tratarme mal a mí mismo, entonces debo, qué sé yo, afligirme a mí, o sea, morirme. No es eso. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si el ser humano no se niega a sí mismo, y es que yo verdaderamente deje de considerarme, como dicen los muchachos, la última Coca-Cola del desierto, lo más maravilloso del mundo, aquello sin lo cual no hay nada. Que yo deje de considerarme a mí mismo como el ser tan especial que esto no va a funcionar sin mí, esto no sirve sin mí. O sea, Cristo dice, la gloria no le llega al hombre por su arrogancia, por su vanidad, sino por su entrega. Oiga, por su entrega. ¿Qué es lo que está haciendo historia en el cielo y qué es lo que está haciendo y marcando la vida en los que amas? La entrega. La entrega silenciosa, la entrega constante, la entrega generosa, la entrega. El entregarte cada día, cada mañana, en cada instante, el no negarte, el darte, el ofrendarte, el sacrificarte, el asumir como tuyas las necesidades de los otros. El que se ama a sí mismo se pierde. O sea, si yo busco, como se los decía en el segmento anterior, solamente mi interés y solamente mi placer y mi complacencia, esa es una dimensión egoísta. Mire cómo el Evangelio va en contravía de muchas psicologías muy positivistas en las que lo único que se busca es precisamente la liberación del ego. Y en la medida en que yo haga conmigo lo que yo quiera y seré feliz y seré libre. Y esto dice, no, en la medida en que tú te niegues a ti mismo te vas a encontrar. Y uno podría pensar, pero esto es antipsicológico. Tal vez sí, pero no antievangélico. Jesús nos invita a conquistar el mundo, no con codicia, no con avaricia, sino con amor. Por eso el último será el primero. El que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántos hemos visto que se han enceguecido por el poder, se han enceguecido por el tener, se han enceguecido por el placer? ¿Y qué han pasado con ellos? Han terminado muy mal. Jesús nos enseña que Él asumió, en lugar del poder, servir. En lugar del tener, el despojarse de todo y compartir su ser con todos.
Y en lugar del placer, el dar la vida, el consumirme por los otros, el darme y el gastarme totalmente por los otros. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues, precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Y se oyó una voz en ese momento que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Dios, dialogando con su hijo, intervino en el diálogo que tenían ellos ahí y se escuchó una voz que retumbó en ese momento y lo apoyó y le respondió el hijo diciendo, Padre, glorifica a tu hijo. Es decir, no estaba diciendo una palabra por decirla. Y de entre los que estaban allí presentes oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Este mundo va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Dijo Jesús esto indicando de qué manera habría de morir. Es decir, en la cruz, levantado en la cruz. En ese sentido, queridos hermanos, Cristo no se ha resistido. Cristo ha dado la vida por mí. Tú no te resistas. Si tú no das la vida por tu hogar, por tu familia, por los tuyos, dar la vida implica negarse a sí mismo muchas veces. Si tú no das la vida, tal vez nadie la va a dar, porque ¿quién va a dar una gota de sangre para salvar las almas de los tuyos? Dime, ¿quién? Por tus hijos. Tal vez hasta por tu ex esposo, del quien reniegas muchas veces y dices, ya me lo quité de encima. Pero ¿quién va a dar una alma, una gota de sangre por él? ¿Quién va a rezar por él? ¿Quién va a llevarlo en el alma como alguien a quien debo salvar? Con mi oración y mi plegaria. Por eso el Señor nos invita a amar y a no olvidarnos que es el amor el que transforma y que es el amor el que salva. Si el grano de trigo no cae en tierra, no da fruto. Es decir, entrégate en la oración y entrégate en la plegaria por amor. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarme y Dios disponga tu corazón para que seas un grano de trigo muy fructífero, que haya muchos frutos de amor en tu vida familiar y que muchos se beneficien por tu entrega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un nuevo encuentro con Jesús.